Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Esperando que se encuentren de lo mejor en compañía de toda su familia, de todos sus seres queridos. Les mandamos un cordial y afectuoso saludo desde Guerrero, Chihuahua, a toda la comunidad magisterial del país. Y pues siguiendo con este video del Consejo Técnico Escolar a de llevarse a cabo el próximo viernes 11 de diciembre, pues tenemos esta parte de este consejo técnico, la parte número 1, que se llama Recuperemos nuestra experiencia en educación a distancia. Si recordamos, en el video anterior pues vimos la introducción, vimos la agenda de trabajo que conforma este consejo técnico escolar en su segunda sesión, y pues ahora tenemos esta parte 1 que se llama Recuperemos nuestra experiencia en la educación a distancia, que se compone por una introducción que pues voy a permitirme leer algunos fragmentos de esta introducción. Dice: los resultados de las maestras y los maestros dan cuenta de que las condiciones y posibilidades de enseñanza a distancia son complejas, especialmente para quienes tienen a muchos de sus estudiantes enfrentando condiciones precarias o conflictivas en sus hogares y para quienes carecen de herramientas tecnológicas. Asimismo, dan cuenta de que es posible promover aprendizajes significativos y relevantes en este contexto, gracias a la empatía, compromiso, responsabilidad, solidaridad y preocupación por el aprendizaje y bienestar socioemocional que las maestras y los maestros han puesto de manifiesto. También, las actividades propuestas en esta sesión están enfocadas a que el colectivo docente reconozca las alternativas educativas que maestras y maestros han implementado en el trabajo a distancia, en las que han confiado en la capacidad de cada uno de los estudiantes y sus familias para aprender en casa, así como para fomentar entre los colectivos docentes el intercambio de experiencias educativas para aprender unos de otros y motivarlos a continuar explorando nuevos escenarios y posibilidades de aprender y trabajar colaborativamente con creatividad e innovación. Pues esta introducción nos marca y nos demanda que, a pesar de las condiciones tan adversas que muchos de nuestros alumnos tienen, de esas condiciones tan precarias que a veces llegamos a detectar con nuestra comunidad estudiantil, pues se ha llevado a cabo una empatía y un trabajo colaborativo para el bienestar socioemocional de nuestros alumnos, a pesar de todas esas dificultades, de todas esas situaciones que día a día pues nos merman, o día a día nos hacen que la educación a distancia sea dificultosa. Pues hemos logrado tener una empatía y una congruencia de lo que nuestros alumnos pueden llegar a desarrollar. En ese sentido, pues se van a desarrollar una serie de actividades que tenemos en cuenta en esta etapa 1, que se divide en dos partes. La primera, actividades para trabajar en forma individual antes de la sesión en línea. ¿Qué entendemos por esto? Pues que antes de conectarnos, porque hay que recordar que esta sesión del Consejo Técnico se va a llevar en línea, nosotros tenemos como prioridad o como trabajo tener un trabajo previo en línea, tener una situación de trabajo previo en línea que corresponde al punto número 4, el cual dice lo siguiente: los resultados de dos autoevaluaciones realizadas en las sesiones previas al CT, así como el decálogo de la colaboración en la escuela, que contribuyen al taller intensivo de la capacitación Horizontes de Colaboración y Autonomía para Aprender Mejor. En este sentido, pues vamos a recuperar el decálogo que hicimos en la fase intensiva del taller de Horizontes de Colaboración y Autonomía. Lo vamos a recuperar, ese decálogo, para analizarlo y para tenerlo a la mano en las próximas actividades, y sobre todo para reflexionar en este decálogo, en esas instrucciones que redactamos en la fase intensiva del Consejo Técnico. También dice que el punto 5, vamos a reflexionar sobre las condiciones pedagógicas que han tomado al planificar las actividades para acompañar el aprendizaje y bienestar socioemocional de sus estudiantes, apoyando la reflexión en las siguientes preguntas, que son las siguientes: ¿qué formas de comunicación y enseñanza he utilizado en el trabajo a distancia? ¿De qué manera mi intervención ha favorecido de que mis estudiantes logren los aprendizajes esperados? ¿Y cuáles de esos elementos fueron incorporados
gracias al intercambio de experiencias con mis pares en el colectivo docente. Esta reflexión pues tiene que ver a cómo ha sido mi práctica docente a lo largo de esta educación a distancia, en las formas de comunicación, en la manera en cómo intervení en mi clase, en mi práctica, y cuáles fueron los elementos en los cuales compartí con mi colectivo docente, o cuáles fueron las estrategias, actividades que compartí con mis colegas de escuela en el sentido de mejorar la educación a distancia, ¿verdad? Y en el punto 6 nos marca lo siguiente: lea los siguientes fragmentos sobre innovación y aprendizaje colaborativo. Tome notas de las ideas clave para compartirlas posteriormente en plenaria virtual. Vamos a leer, como lo dice en la instrucción, pues esto de colaboración, esto de innovación educativa para compartirlo en plenaria. Pues tiene que ver está muy a la mano con lo que tiene con las innovaciones de las prácticas docentes a distancia. El punto 7 nos dice que conozcan las experiencias de los docentes y directivos que, de acuerdo con el contexto y características de sus estudiantes, hicieron de la creatividad, iniciativa y el trabajo colaborativo aliados para favorecer el vínculo con sus alumnas y alumnos y su aprendizaje. Tome nota de las iniciativas que llenen su atención en cada caso. También pues nos marca aquí el punto número 7, que vamos a leer experiencias de compañeros, maestros y directivos de los estados de Veracruz, de los estados de Yucatán, de los estados de Baja California Sur y de los estados de Guanajuato, con el fin de nosotros rescatar aquellas ideas principales, aquellas innovaciones, aquellos trabajos colaborativos para que nos hagan reflexionar sobre lo siguiente. Dice el punto 8. Reflexione sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje que usted ha implementado en este ciclo escolar e identifique, con base en sus reflexiones y las ideas planteadas en los fragmentos anteriores, aquellas prácticas en las que ha favorecido el aprendizaje, el bienestar emocional y la colaboración entre alumnos, familias, colectivo docente y comunidad en el contexto del aprendizaje a distancia. También una práctica muy importante es que seleccionemos una práctica que desee compartir con su colectivo docente y prepare una breve caracterización. Para ello, a continuación se proponen algunas ideas que pueden servirle para organizar su presentación. Seleccione las que considere pertinentes de acuerdo a las que considere. En este sentido, compañeros maestros, compañeras maestras, pues identificamos que después de las lecturas, aquellas prácticas innovadoras, aquellas enseñanzas innovadoras que han puesto de manifiesto el cómo los docentes, a pesar de las adversidades, han logrado triunfar en la educación a distancia. En base a esos textos que nosotros leímos, o con base a esos textos que nosotros analizamos, vamos a compartir estrategias que nos van que a nosotros nos han funcionado desde nuestra óptica, desde nuestro contexto, desde nuestra enseñanza, cómo estas prácticas que hemos desarrollado nosotros pues han funcionado en lo que tiene que ver con la educación a distancia. En este sentido y con estos fragmentos vamos a desarrollar una práctica docente, la cual se compone o se conforma por este trabajo que se llama título de la práctica. Viene la descripción, qué busca lograr, cómo incorporé los programas de Aprende en Casa 2, qué hice, las consideraciones y las actividades o estrategias para lograr esta práctica o esta estrategia, de qué manera participaron los padres de familia o la comunidad y cuáles fueron los resultados. En este sentido, pues nosotros vamos a incorporar todo esto para describir, para explicar la práctica innovadora o la práctica que nos dio estrategias innovadoras o que nos está funcionando dentro de nuestra práctica docente. También dice que vamos a tener en cuenta 3 puntos. El primero, tenga en cuenta que la presentación de su práctica, para ser eficaz y dinámica, debe ser concreta, clara y breve.
Apóyese en una imagen, una diapositiva o una narración escrita que luego pueda comentar. 3. En el trabajo en equipos, progrado, ciclo o asignatura, elijan una práctica para presentarla en el colectivo docente. En este sentido, pues nosotros vamos a desarrollar la práctica para exponerla de manera virtual en nuestro consejo técnico, ya sea por asignatura, por ciclo o por grado. Nosotros la vamos a desarrollar para saber cómo o qué estrategias han estado involucrando a nuestros compañeros en nuestra práctica escolar. Todo esto tiene que ver en el primer punto, y dice también el segundo punto que las actividades para trabajar en equipos por grado o por ciclo corresponde a la siguiente. El punto 10 dice: comenten sobre las experiencias de otros maestros del país que revisaron en el trabajo individual. Reflexionen a partir de las siguientes cuestiones. En este sentido, pues en el trabajo por equipo, por grado, por ciclo, por asignatura, vamos a comentar sobre las lecturas anteriores con base a 4 preguntas. ¿Qué elementos de las prácticas revisadas consideran creativos? O en base o con base a las prácticas que analizamos con nuestros compañeros, vamos a analizar qué elementos de las prácticas revisadas consideran creativos. ¿Cómo logran las maestras y los maestros de las prácticas revisadas vincular las actividades de aprendizaje con la realidad y el contexto de sus estudiantes? ¿De qué manera favorecieron la comunicación y la apertura al diálogo y la colaboración entre los actores involucrados? Y por supuesto, ¿qué de lo que ellos hacen les gustaría incorporar en sus prácticas? ¿Cómo adaptarían esta práctica al contexto de su escuela? En este sentido, pues nosotros con las prácticas que vamos a analizar, con este cuadro, con la descripción de nuestra práctica, vamos a reflexionar en estos puntos qué elementos nos gustaría adquirir, cómo logramos adquirir esas prácticas y de qué manera favorecemos el aprendizaje de nuestros alumnos. En el punto 11 vamos a compartir las experiencias que documentaron. Identifiquen los elementos que tienen en común y lo que distinguen, regístrenlos para comentarlos en colectivo. Dependiendo del tamaño de su colectivo, seleccionen una o más prácticas que se presentarán en plenaria virtual. En la exposición no olviden comentar también los elementos comunes y los innovadores que encontraron en las prácticas que presentaron los integrantes de su equipo. Por lo tanto, pues lo que marca esta sección de este consejo técnico es que vamos a compartir una experiencia exitosa, una práctica exitosa para compartirla en plenaria y con base a esa experiencia, en el análisis de esa experiencia o de esa práctica, vamos a ver qué podemos incorporar para llevarla a cabo posteriormente con nuestros alumnos. Esto es lo que sería la primera parte del consejo técnico, o bueno, la segunda parte de esta sesión del consejo técnico para identificarla, para trabajar. Y pues a grosso modo, maestros, se describe aquí o se lee aquí lo que trata este consejo técnico escolar. Sin más, los invito a que se suscriban a este canal, a que activen las campanitas de notificación, a que nos den like y sobre todo a que compartan la información con las compañeras, con los compañeros maestros, ya que próximamente pues estaremos trabajando el consejo técnico escolar. Nos vemos en el siguiente video, en la parte 3 de esta segunda sesión de consejo técnico ordinario, para trabajar, como aquí lo acabamos de leer, para trabajar con el punto número 2, que se llama compartamos nuestras prácticas para enriquecerlas. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.